vamos a ir revisando. Bien, nuevamente gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ya en el intermedio tendremos oportunidad de saludar y de también saludar a nuestros visitantes. Pero bienvenidos todos, a cada uno de ustedes este día a la iglesia. Y que podamos estar listos, hermanos, para conocer, para escuchar y para poner en práctica lo que el Señor dice. Les invito a que vayamos a Efesios, por favor. Es el pasaje que estamos estudiando en esta primera hora en nuestra iglesia. Estamos llevando a cabo un estudio de la carta a los Efesios. Y para introducirnos, ¿verdad? Y poder recordar de manera breve, recuerde que en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, es la frase más larga de toda la Escritura, ¿ok? Es una sola idea, desde el principio hasta el final. Y esta es una alabanza que hace Pablo a Dios por lo que Él ha hecho. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. 3 estrofas unidas, una especie de alabanza escrita obviamente, en que cada estrofa termina diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Y en cada una de ellas también se habla de un personaje o de una de las personas de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y nosotros lo hemos ido estudiando, ¿verdad? Y esta parte particularmente del 3 al 14, que es donde estamos. Y hemos hablado en primer lugar que Dios es bendito, y eso es lo que hace Pablo, bendecir el nombre de Dios. En primer lugar dice, por lo que Él hizo a su iglesia. Hablando en la eternidad pasada, cómo Él llevó a cabo su plan de amor. Él nos eligió, Él nos consideró, nos amó y nos bendijo con toda bendición espiritual bajo todo su reino en el cual Él domina. En segundo lugar, vimos que Él es bendito y estamos viendo que Él es bendito por lo que Él hace a su iglesia. Esto corresponde a los versículos 6, vamos a leer por favor del versículo 7, ¿verdad? Parte final del 6, por eso estoy aquí confundido. Parte final del 6, cuando dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y este es el Hijo de Dios, Jesucristo es el amado del Padre. Y luego dice el verso 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. No solamente en el pasado Él eligió y Él decidió amar, ¿verdad?, a ese pueblo, a esas personas que son pecadoras, y elegirlas para salvación, sino que ¿qué es lo que hace el Señor en el presente en su iglesia? En el presente es la redención. Es ese momento en que cada una de esas personas, las cuales Él amó de antemano en la eternidad pasada, dice la Escritura que entonces ellos reciben, se aplica a sus vidas esas bendiciones que el Señor ha otorgado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esta es la redención. Esto es lo que hace en su iglesia, a través del amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. 2 efectos de la redención es que hay perdón. Perdón de toda culpa, de toda falla, de toda ofensa ante Dios, según las riquezas de su gracia. Es un perdón tan abundante como su gracia es tan abundante y tan rica. Y luego dice también que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. No solo me ha redimido, es decir, comprado, pero los efectos, el perdón, sabiduría e inteligencia. Esto es la capacidad de comprender las verdades divinas y la capacidad, inteligencia de aplicarlas en la vida práctica. Eso nos ha concedido el Señor por medio también de su redención, como un resultado de la redención. Cristianos, podemos obedecer y hacer lo que Dios manda. Antes es posible, es entendible porque estábamos muertos en delitos y pecados y sin comprender la Escritura, que no era posible hacer nada de lo que Él dice porque ni siquiera lo podíamos entender. Pero en la redención Él nos ha otorgado también esa capacidad. Por eso dice Pablo, bendito. Ahora, en cuanto a esto, aquí es donde nos quedamos y quiero continuar. Vea lo que dice, por favor, versículo 9. Aunque la versión que quizá tiene en sus manos difiere un poco en el orden de palabras, nota por favor y vamos a explicar, las frases son las mismas en el estudio. Nos dio a conocer
el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Aquí vamos a ver, y hoy es lo que vamos a estudiar, el propósito final de la redención. En este tema que es Dios sea bendito por lo que hace en su iglesia, la redención, vemos aquí el propósito final de la redención. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahorita explicamos. Según la buena intención en Dios que se propuso en Cristo, a través de lo que Cristo hizo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es probable que esta sea la frase más complicada de toda la carta, pero la vamos a estudiar y espero que podamos comprender qué es lo que está diciendo en esta parte el apóstol Pablo. El propósito final de la redención. Dice el verso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su buena intención que se propuso en Cristo. El Señor ha otorgado a la iglesia, como dice aquí, porque está hablando, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, son cristianos de la iglesia de Éfeso, él es cristiano también, y al hablarles en nosotros, entonces estamos hablando a los cristianos o a la iglesia de Cristo. Ese es el nosotros, ¿verdad?, que está utilizando el apóstol Pablo. Y dice que nosotros o nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El Señor ha otorgado a su iglesia, a los creyentes, toda bendición en Cristo. Ya lo vimos previamente. Incluida la bendición de conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Ahora voy a pedir, ¿pueden emparejar a la puerta de allá alguien, por favor? Gracias. Ok, ahí. Bueno, se pueden ayudar uno al otro. No, gracias, hermanos. Gracias por su disposición. Sí, para que no entre ruido y no pueda haber ahí. Ok. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Muy bien, a ver. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Usa la palabra misterio, ¿verdad? De la palabra mysterion en el griego. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra? Un misterio. Nosotros podríamos considerar algo como supersticioso, algo como que solamente los elevados, los que tienen cierta iluminación especial pueden alcanzar a entender. Esos misterios de la vida o misterios de, no sé, nuestra idea puede tener correctamente implícito que es algo que no se conoce. Pero de alguna manera está marcado como que en una especie de superstición al utilizar el término. Ahora, este término aplicado por Pablo implica lo siguiente. Un mysterium o misterio, mysterion, que es la palabra griega, implica, es verdad, algo desconocido. Ahora, sin lugar a dudas, hay muchas cosas que desconocemos de manera general. Y muchas que ni siquiera llegaremos, incluso de las de esta tierra, que llegaremos a conocer. Hay muchas cosas que desconocemos. Porque misterio implica algo desconocido, es lo que estoy mencionando. Hay una infinidad de asuntos, no solamente ahora de los de la tierra, sino acerca de Dios que simplemente han quedado en secreto. Hay una infinidad, y creo que la eternidad no nos va a alcanzar, aunque para eso la utilizaremos, para conocer cada vez más al Señor y poderle glorificar y poder estar con Él, pero en el momento hay una infinidad de cosas que simplemente es un secreto y no las vamos a saber y no las podemos saber. Ahora, cuando Pablo utiliza el término un misterio, los efesios comprendieron el término, porque era un término que se utilizaba de manera común en su cultura. Ahora, la manera en que ellos lo usaban, lo pudieron entender lo que Pablo decía, porque era usado para referirse a asuntos que eran un misterio para la mayoría de las personas practicantes de alguna filosofía o religión. Cuando tú estabas en una filosofía o aliado con un filósofo o en una religión, había muchas cosas que desconocían y les llamaban misterios, pero se les aplicaba eso, ¿verdad? Era un misterio para los practicantes o los iniciantes. Pero solo los iluminados
podían llegarlos a comprender. Este era el uso religioso y filosófico del término misterio, que había unos iluminados, y ahorita vamos a ver algunas características de ellos, algunos iluminados que entendían esos misterios y los demás eran como practicantes en un nivel debajo de ellos. Ahora, hermanos, esto es algo que pasa y sigue pasando en la era actual. En el estudio, en la filosofía, en la escuela, en las diferentes sectas o filosofías o religiones o lo que sea, hay personas que intentan llegar a la iluminación y que entonces ahora entiendo y ahora veo, pero es un acto realmente de orgullo y soberbia, porque eso hace que haya facciones, que estén los iluminados y que estén el resto, y que yo soy un iluminado. Esto surgió en las iglesias. Se les llamaba, o fue el principio del gnosticismo. Estos hombres decían haber tenido experiencias con Dios, aunque decían ser cristianos, experiencias con Dios que los demás no tenían y se consideraban iluminados. Y Juan escribe contra ellos y le dice, mira, iluminados, si tú no amas a tu hermano, tú no eres nada delante del Señor. ¿Por qué hacían esto? Porque estas personas supuestamente que se creían iluminadas causaban divisiones y rechazaban al resto, a los que parecían no iluminados, ¿no? En un sentido. Eso era lo que llevaba a esta idea. Pero cuando Pablo le explica, ellos lo pueden entender a la luz de las religiones y prácticas que tenían. Recuerden un poco el contexto de Éfeso, ¿verdad? Lleno de muchas religiones, de muchas prácticas distintas. Pero entendieron cuando decían misterio, algo que solo los iluminados pueden tener, acerca de algo secreto que ellos descubrieron. Algunos se consideraban iluminados, como mencioné, en las filosofías y religiones paganas, los cuales decían haber descubierto misterios por su propia capacidad, sabiduría, y entonces el resto eran inferiores. Habían logrado ese escalón. Pero cuando Pablo afirma, él dice que a todos los creyentes, a Dios le ha placido darnos a conocer el misterio de su voluntad. Para empezar, no es para los sabios de este mundo, no es para los que se consideran iluminados, sino para los redimidos, y es por gracia. Es algo que viene en el paquete de las bendiciones de la redención. Te he concedido que conozcas el misterio de mi voluntad. Entonces, lo que debemos entender, y se entiende cuando un creyente como Pablo escribe el término, para los creyentes un misterio es algo que ciertamente permaneció oculto, que era imposible de indagar por el esfuerzo humano, para que nadie se vanaglorie en este asunto, imposible de indagar por esfuerzo humano, pero que ahora Dios lo ha revelado a través de su palabra y su Espíritu Santo. Es algo ya revelado que ahora tú entiendes. Y voy a hablar de algunos misterios que estaban ocultos en el Antiguo Testamento, pero en Cristo y a través del resto de las Escrituras, ese misterio ha quedado ya revelado. Cuando veas en la Escritura que habla del misterio de tal cosa, es algo que ya debes entender porque ya fue revelado por el Señor a través de su palabra y su Espíritu Santo a los creyentes. Y eso que ahora nos es revelado a través de la palabra es algo que ha dejado de estar oculto y que debemos proclamarlo a todos. Otra cosa interesante. Las personas que usaban esta idea de iluminados y del misterio se los quedaban para ellos según, ¿no? Solamente para un grupo, solamente para los más acá. No, los misterios que nos ha revelado el Señor y nos permite por medio de su redención entender, debemos proclamarlos. Debemos proclamarlos. Hay algunos misterios que el Señor nos ha dado a conocer. Por ejemplo, ve conmigo, vamos a ver algunos textos de manera breve. Mateo capítulo 13, verso 11. Aquí está hablando particularmente de uno en Efesios, ahorita lo vamos a estudiar, pero mira algunos misterios a los que se refiere, hace referencia a la Escritura, el Nuevo Testamento particularmente. Mateo 13, 11. Jesús les respondió, les dice a los discípulos, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos,
pero a ellos no se les ha concedido. El misterio de los reinos de los cielos ya no es un misterio. Ustedes lo pueden entender, comprender. Los demás no. Para los demás no. ¿Por qué no, hermanos? Porque es un aspecto de la redención que solamente los redimidos pueden experimentar. El misterio del reino de los cielos. ¿Cuál es esta idea, hermanos? Que Cristo es el Rey, que hay un pueblo que Él está reinando, que un día que ya está en funcionamiento ese reino. ¿Quiénes son los que forman ese reino? ¿Cómo funciona ese reino? ¿Cuál es la intención de ese reino? ¿Y cómo se consumará ese reino? Esas cosas ya las debemos saber. Ya entendemos que estamos bajo el Rey, que hemos entrado al reino de Dios y que ahora esperamos la consumación del reino cuando Él regrese. Esto que antes no entendían, que solamente pensaban que era un reino físico el del Mesías, es un reino sumamente mayor al que ellos entendían. Pero ahora lo hemos comprendido. El misterio ha quedado revelado. Otro misterio, Romanos 11:25. Mira lo que dice ahí. Porque no quiero, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, que ignoren este misterio. Misma palabra. Recuerda, algo que antes estuvo oculto, pero que ahora nos ha sido revelado a la iglesia. Y dice, no quiero que ignoréis este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto que nos ha sido revelado es que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, hay un endurecimiento en sus corazones acerca del Evangelio, pero dice, pero esto es solamente mientras entra la plenitud de los gentiles. Y ahora la iglesia lo entiende. Quiero que recuerdes que en el libro de Hechos, aún el apóstol Pedro, los demás apóstoles y el mismo Santiago, se resistían a la idea de que gentiles pudieran hacerse cristianos. Ellos decían, no, es que deben ser judíos. Y dice Pablo, ese misterio ya lo entendemos. Los judíos están en una condición como de rechazo al Señor, no todos, pero la inmensa mayoría. Dice, pero están entrando la plenitud de los gentiles. Al principio no se entendía, después fue revelado. Ese mismo, el misterio, bueno, una parte es la necedad de Israel y segunda idea, el misterio de la salvación de los gentiles. Lo dice en Efesios 3, capítulo 3, versículos 2 al 3. No vamos a ir para allá. También, un misterio que es hermoso también entenderlo. Efesios 5:32, el misterio de que todo matrimonio anuncia la unión de Cristo con su iglesia. Que desde el principio, cuando se estableció una sola carne, obviamente, bueno, hay una sola carne, hay una labor y todas estas cosas, pero dice el apóstol Pablo, pero grande es este misterio. Yo digo esto respecto a Cristo y su iglesia. Esa una sola carne que el Señor formó era un anuncio ya profético desde el principio de que Cristo amaría a su pueblo y se uniría con él en una sola carne, en un solo cuerpo. Y que cada matrimonio en todo lugar, aunque no tengan una Biblia, están anunciando a Cristo y su iglesia. Pero ahora lo entendemos. El misterio ha quedado revelado. Tesalonicenses, capítulo 2:7, habla del misterio de la iniquidad. Hablando del perverso, movido por Satanás, que se opondrá al Señor y que el Señor eliminará en los días postreros. Pero ya lo entendemos, ya está en la Escritura y lo podemos comprender. El misterio de la fe, el misterio de la piedad, que se refiere al evangelio que debemos predicar, a la vida como la debemos llevar. Ahora, no es mi intención estudiar cada uno de esos misterios que se mencionan. Y hay más. Simplemente darnos cuenta, hermanos, que un misterio no es algo que, bueno, pues ya nadie sabe. No, cuando veas eso es algo que ya te ha revelado el Señor y que debes comprender y proclamar. Y eso ha sido por gracia. Dios te ha permitido entenderlo. Ahora, regresa a Efesios, por favor. Este misterio, revelado a su iglesia, dice el verso 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. El plan que el Señor ha diseñado y que ahora nos ha permitido conocer es de acuerdo a una buena voluntad, una buena intención del Señor. Es su gran bondad para con nosotros.
y el alcance de sus propósitos sabios y perfectos que Él nos ha querido dar a conocer, el misterio de su voluntad. Hermanos, hablamos de todas las bendiciones que han sido dadas en Cristo. Comprender la Escritura y el plan del Señor, hermanos, es una bendición que no tienen solamente más que los redimidos. Y hay que proclamarla, por supuesto. Pero quiero que veas, hermano, cómo el estudio de la Escritura es automáticamente, o la falta de estudio de la Escritura personal, es automáticamente un daño a una bendición tan grande que el Señor nos ha dado, como lo es comprender su perfecta voluntad y su plan. Y simplemente permanecer toda la vida aprendiendo 1 o 2 versículos de la Biblia, sabiendo que después de ser salvo me tengo que bautizar y es lo único que me quede claro, es realmente limitar y no disfrutar todas las bendiciones del Señor. Yo te quiero animar a algo nuevamente. Va a venir diciembre, ya estamos a la puerta de diciembre, van a pasar los 30 días de diciembre. ¿Cuántos tienen? ¿31? ¿30? No vean sus calendarios, no se preocupen, pero se termina diciembre y voy a volverlas a insistir. Lean la Biblia de pasta a pasta. Léala. Es que yo quiero que me digan cosas que sean prácticas. Yo no quiero leer que había 123 de tal, 124 de tal, 135 de tal. ¿Y eso de qué me sirve? Lee la Escritura pasta a pasta. Porque te ha concedido el Señor que comprendas su plan. Que te des cuenta, aún en esos números que parecen irracionales o sin función para nosotros, que todas las situaciones que acontecían, Dios las sigue controlando. Para que cuando tus cuentas en tu hogar no salgan bien, sepas que Dios las tenía en control desde antes. Él tiene el control de todo y Él va dirigiendo toda la historia de lo que Él ha creado. Lee la Biblia pasta a pasta. Conoce de manera, sí, general, pero de perdida conoce de manera general cómo se va desarrollando la historia a través de la palabra de Dios. Y lo voy a volver a hacer. Y tu WhatsApp se va a llenar de mensajes que no has leído. Pero esa es tu decisión. Yo te animo a que leas la Escritura. Y qué bendición tener ahí algo que me recuerde, ahora me faltó este capítulo, ya voy atrasado, tengo que adelantarme y tengo que seguir y quiero leer la Escritura. Es una bendición del Señor. Es su buena intención, su bondad que te hace entender su plan perfecto. Esto nos lleva nuevamente a la humillación. No a creernos iluminados, sino a la humillación y dar gloria solamente al Señor y no a nuestra inútil capacidad intelectual humana. Nosotros no podemos descubrir nada por nuestro esfuerzo. Debe ser a través de la gracia que el Señor nos da en la redención. Ahora, ¿cuál es ese misterio de su voluntad? ¿Qué es lo que no sabíamos y que Él nos ha revelado y que debemos entender y proclamar? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto llevar a cabo? ¿Qué nos ha dado a conocer al pueblo de Dios, a los redimidos? Fíjate lo que dice el versículo 9, inicio de ahí nuevamente. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención, nota, que se propuso en Cristo. ¿Qué es lo que se ha propuesto en Cristo? Con miras a una buena administración. Esa palabra que en la Reina Valera es menos que una traducción, más bien una, no sé cómo llamarle, pero esa palabra no es muy común que la usamos, ¿verdad? Lo que es la, ¿cómo dice el texto? Dispensación, ¿verdad? Ahorita lo explicamos. Una buena administración, dice, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, escucha, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio es reunir todas las cosas en Cristo, las de los cielos, las que están en la tierra. La frase reunir todas las cosas, podríamos decirla de esta forma: reunir completamente de nuevo todo bajo una cabeza. La palabra reunir
¿verdad? Habla, en medio está la frase, la palabra kepalé, que es cabeza. Implica no solo reunir un montón de cosas, sino reunirlas bajo una autoridad, que es Cristo. Se refiere, hermanos, a poner todo en orden bajo la autoridad y cabeza, que es el Señor Jesucristo. Hermanos, las cosas no funcionan como debieran funcionar. Esto que experimentamos, nuestros cuerpos, la vida, los animales, el planeta, nuestros corazones, no funcionan como debieran funcionar. Están pervertidos por el pecado, pero Dios no creó así las cosas. Dios dijo cuando creó todo que era bueno en gran manera. Dios creó una humanidad con una perfección de creación. Dios creó una creación en una perfección. Adán, hermanos, esto es bien interesante. Me ponía a pensar cuando estábamos en la boda, bueno, no en la boda de Cristi, sino después de lo de la boda de Cristi y de Jera. Ahí ya está, los esposos. ¿Les presento? No, nueva pareja. Me ponía a pensar, ¿qué trabajo les dio Dios a Adán y Eva? Tenían que gobernar. Pero, ¿cómo vas a hacer a un león que te haga caso? ¡Hey, tranquilo, tranquilo! ¿No? Es que no es como funcionaban las cosas. ¿Sabes? Esto es hermoso. La creación inferior, por llamarla de una forma, animales, plantas, entendían en un sentido que Adán y Eva eran los representantes de Dios. Es decir, el propósito del Señor, reflejar su gloria en la tierra. Los animales y toda la creación se sometían a ellos porque ellos decían, así es Dios, así es el Creador. No había un león que quisiera tragarlos. Ellos literalmente gobernaban y hacían que esta creación quedara bajo su voluntad de ellos. Así es como funcionaba. Pero cuando vino el pecado, entró la muerte, se corrompieron ellos, dejaron de ser como Dios y toda la creación se vio revuelta en el mismo pecado. El pecado es tan drástico y tan pecaminoso que daña aún la creación misma. Las cosas no funcionan como debieran funcionar. Las plagas, los mismos insectos. Luego me pregunta mi hijo, papá, ¿y las moscas para qué las creó Dios? Yo le digo, seguramente no para lo que están haciendo ahora. Pero Él las creó. Pero no para lo que están haciendo ahora, que es repartir en realidad corrupción. No es para eso. Las cosas no funcionan como debieran funcionar. Esto es lo hermoso. Dios se ha propuesto lo siguiente: hacer que todo vuelva a funcionar y ponerlo bajo el dominio de Cristo. Es por eso que en las Escrituras se habla de un periodo de tiempo en la misma creación que no es lo que podemos nosotros experimentar en la actualidad. Y que habla que el león junto con la oveja comerán pasto. O que habla que el niño de pecho meterá la mano en la cueva de las serpientes y no lo va a morder. Todas estas ideas que aparecen allí de Cristo reinando y los demás viniendo a Cristo para escucharle, o el Rey, el Mesías, para escucharle, no parecen estar funcionando en este momento de esa forma. Dice el texto, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo me he enfocado a hablar de la creación, físicamente aquí. Pero cuando hace referencia a las que están en los cielos como las que están en la tierra, quiere decir que todo imperio, todo gobierno, toda autoridad, todo ser creado, no solo los animales y las plantas y los humanos, sino aún los seres angelicales, todos serán sometidos bajo Cristo. Nota lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 14. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Hablando de Cristo, dice el verso anterior, el Hijo amado, allí en el 13. Dice el 14, hablando de ese Hijo amado, en quien tenemos, nota, ¿recuerdas de qué habla Efesios? En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Nota, ¿quién fue la imagen de Dios en primer lugar, hermanos? ¿Quién fue la imagen de Dios en primer lugar? No les escuché.
Ok, las mujeres dijeron Eva, los hombres Adán. Ambos, es cierto. Adán y Eva, ellos eran la imagen de Dios en la tierra. Ellos tenían esa labor al principio, antes del pecado. Pero ahora dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Como decíamos, yo ya no reflejo quién es Dios. Dios no es como yo. Definitivamente, yo me veo mi vida y no puedo decir así es Dios. No lo es. Ahora, Cristo sí. Tú podías ver a Cristo y claramente decir, así es Dios. No me refiero físicamente, porque tomó un cuerpo humano y Dios no tiene cuerpo, es espíritu. Nos referimos a que su carácter, su poder, su gracia, toda su persona, tú podías decir claramente, así es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí algunos han tomado para decir que Cristo no es Dios, sino una creación, porque dice el texto primogénito. Pero es de lo que está hablando en Efesios capítulo 1. Él es la cabeza de toda creación. Él es el que tiene prioridad sobre toda creación. No que sea el primer ser creado, sino que Él es el que tiene la preeminencia sobre todo lo creado. Él es el principio, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Sabes? Antes de seguir aquí, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos de lo básico y de lo más, ¿cómo podríamos decir? Más práctico. Tú eres creación, yo soy creación. Tú no fuiste creado para tu propio gusto. Es lo que dice el texto. Tú no fuiste creado para que tú tengas tu propio placer y busques tu propia felicidad. Tú fuiste creado para Él que fue creadas todas las cosas, que es Cristo. Si tú no le entregas tu vida a Cristo y le sirves, tú estás pecando, porque estás yendo en contra de lo que Dios hizo para crearte. Te creó para Él. Todas las cosas fueron creadas, no solo por medio de Él, sino para Él. Para que el placer sea de Cristo. Para que el que se satisfaga sea Cristo. Y ya hemos dicho esto muchas veces. Cuando haces eso es que encontrarás la plena satisfacción en esta tierra. Pero mientras no hay nada que te va a poder satisfacer lo que te hace falta. Siempre estarás vacío. Porque fuiste creado para Él y no estás viviendo para Él. Necesitas vivir para Él si quieres experimentar el verdadero propósito de la vida. Toda la gente se pregunta, ¿cuál es el propósito en mi vida? Cristianos, Dios te ha revelado el misterio de su voluntad. Tú debes de saber cuál es el propósito de la vida de todo ser humano. La gloria de Cristo, su servicio, su honra. Para eso fuimos creados. Ahora, hablando de lo particular, como decíamos, de nosotros ahí, dice que creó todas las autoridades y todo dominio, Satanás y sus ángeles, los demonios, los ángeles que no podemos ver, ¿verdad? Y los demonios que son ángeles que se rebelaron contra Dios, aún todos los imperios que han cruzado durante toda la tierra y toda la historia de la tierra y todas las cosas. Dice que fueron creados nuevamente para Él, pero no están funcionando para Él en un sentido. Aunque de Él no ha salido nada de control, el punto es que un día todo literalmente quedará bajo su gobierno y Él lo regirá de manera perfecta. Ese es el punto. Hombres, animales, la naturaleza, los imperios, Satanás, todo quedará bajo su gobierno, autoridad y su juicio. Eso es lo que nos espera. Ahora sigo leyendo, dice, versículo 17, y Él, hablando de Cristo, Él es antes de todas las cosas. Esto es una de las características de Dios, Él es eterno. Y en Él, en Cristo, todas las cosas permanecen. Él es el que es el proveedor. Es su providencia la que hace que el mundo siga girando, que tu corazón siga palpitando, que tus células sigan funcionando. Es su providencia.
Dice que todas las cosas permanecen en Él. Y luego del 18, Él es también la cabeza, que palé, autoridad, del cuerpo que es la iglesia. Ese misterio de Cristo y su iglesia. Él es el principio, Cristo, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él, nota aquí está, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, todas las cosas que están peleadas, que no funcionan en unidad, que no funcionan como debieran funcionar. Él las reconcilia por medio de Cristo para que vuelvan a funcionar en unidad como antes funcionaban en unidad. Por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz, nota, mediante la sangre de la cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, hermanos. Con su redención, Él no solamente compró mi alma, que estaba muerta en delitos y pecados, sino que en la redención Él compró todas las cosas para ponerlas bajo su gobierno y autoridad. Todo funcionará. Jesucristo es el origen y la meta de toda la historia de la creación. Y toda la creación y la historia que hemos llevado a cabo, hermanos, va a cumplir un propósito. ¿Te has preguntado cómo va a acabarse el mundo? Vienen guerras, vienen situaciones en la vida del mundo, ¿verdad? Ahorita empiezan a surgir chismes o ideas de que va a haber guerra y comenzamos a preocuparnos. Mira, todo lo que va marchando tiene un propósito: llegar al punto en que Cristo gobierne sobre ella. Para eso está pasando las cosas que están pasando. No se salen del control del Señor. Ahora, es bien interesante una pequeña aplicación. Bueno, primero ve conmigo un texto. Filipenses 2:9, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual, habiendo muerto el Señor Jesucristo, una vida obediente, perfecta, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, es decir, la autoridad sobre toda autoridad, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes? Aunque no lo quiera, Satanás doblará su rodilla y le dará gloria a Cristo. Aunque los pecadores pasarán la eternidad, los que no se arrepintieron y vinieron a Cristo, sino que hicieron vivir sus vidas a su placer, pasarán la eternidad en el infierno odiando a Cristo y odiando a Dios y odiando al Señor como siempre por el pecado. Doblarán su rodilla y le dirán que Él es el Señor. Esto habla de ese momento en el que todas las cosas se ajustarán y funcionarán bajo su autoridad. Hermanos, qué interesante. Todo doblará rodilla ante Él, pero a veces vivimos vidas, los cristianos, en las cuales siempre sigo haciendo mi voluntad. ¿Para qué te ha dado a conocer el Señor lo que acontecerá? Hermanos, el reino todavía no se cumple por completo, y ese día lo veremos y estaremos gozosos al ver doblada la rodilla de Satanás ante Cristo quizá. Pero el reino ya ha comenzado hoy. Y tu vida y mi vida debiera estar siempre de rodillas, dándole gloria y obedeciendo a aquel que reina por los siglos de los siglos. ¿Por qué hacemos y vivimos como si no tuviéramos un rey, cuando Él ya nos ha redimido? Ese paraíso perdido por Adán será restaurado en Cristo. Nota por favor el Salmo 2. Este pasaje, los primeros versos, fueron usados por la iglesia después de que Cristo fue muerto
Y ellos decían esto, sabiendo que esto era algo que iba a pasar contra el Señor Jesucristo, en el que los romanos, judíos, griegos mismos se juntaron contra el Señor y lo asesinaron. Ahora dice el capítulo 2, verso 1, proféticamente hablando David: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Ok, ¿cómo funcionan las naciones, hermanos? Siempre están pensando, tramando, y yo estoy aplicando mal el texto. Nota algo. Yo te puedo decir, bueno, todas las naciones siempre están viendo a ver cómo tramar y cómo ganar y cómo vencer. El punto es que lo que dice el profeta es que eso es contra Dios. Tratan de quitarse el gobierno de Dios de encima de ellos. La moralidad que se supone que la tienen clavada en sus corazones todas las personas, saber lo que es bueno y malo de manera natural. Aún las mismas naciones se oponen a Dios y dicen, ¿por qué vamos a hacer lo que Dios dice? Nosotros podemos permitir que se asesine, que se viole, que se una hombre con hombre, mujer con mujer, que se mate a los niños antes de nacer. Todo eso lo vamos a hacer. ¿Por qué? Somos soberanos. No, no somos soberanos. El soberano es Cristo. Pero esa trama y constante lucha para no estar bajo su gobierno es algo que siempre ha ocurrido. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, ve, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Las naciones más poderosas, o por lo menos las que se hacen creer más avanzadas, el primer mundo, del cual todos quisiéramos ser parte de ese primer mundo, han pensado que han roto las cadenas con Dios. Y el libertinaje, la forma de vivir de ellos, amoral por completo en muchos aspectos, salvo que no sea algo que vaya en contra de sus beneficios y placeres. Es una muestra de esta lucha de decir, echemos de nosotros sus cuerdas. Yo quiero vivir como yo quiera y mi nación va a vivir como yo decida. Dice, ¿por qué hacen esto? Y noten lo que dice el 4, la sentencia. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Fue sentado a la diestra, la majestad, Cristo. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, un día, y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, hablando de Cristo. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y nota, ese gobierno del Señor, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Todo bajo Cristo. Él es el Rey. Vencerá todo adversario, echará fuera toda maldad y todo entonces funcionará con una perfecta unidad. Isaías capítulo 2, uno de esos textos que habla de ese funcionamiento perfecto. 2.2, Isaías 2.2, acontecerá en los días postreros, finales, últimos, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Nota. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este funcionamiento, hermanos, es el prometido. Este es el misterio de su voluntad, que todo será reunido en Cristo. La creación ahora está corrompida, es gobernada por el príncipe de este mundo,
Cristo ahora reina sobre su iglesia, es cierto, pero reinará soberanamente todo el universo y a Satanás y sus demonios, y ellos serán atados y posteriormente arrojados al lago de fuego, y entonces no habrá más maldad, todo estará en unidad perfecta. Yo espero ver ese día, claro, pero hay que experimentarlo desde ahora. ¿Cuándo serán reunidas todas las cosas en Cristo? Regresa conmigo a Efesios y voy a concluir. Ya luego me río, hermanos, porque me acuerdo cuando me dice, el pastor dice que va a concluir y no, vamos a concluir. Miren, fíjense cómo concluimos. Efesios, por favor, capítulo 1. ¿Cuándo sucederán que todas las cosas quedarán en orden bajo Cristo? Dice ahí el versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación aparece en algunos textos y que significa lo mismo, que es una buena administración. Es decir, ¿cuándo será reunida todas las cosas bajo Cristo? Bueno, dice, en la buena administración o una buena administración, con miras a una buena administración o dispensación. Esta frase implica que hay alguien que está fungiendo como un mayordomo y administra algo a su cargo. Dios es el que está administrando, llevando el control de la historia para llevar a cabo su propósito que se ha determinado en el tiempo correcto. Hermanos, es verdad, tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que proclamar las verdades y estar en contra de las falsedades. Es una realidad, hermanos. Pero hay una cuestión. Yo no voy a cambiar en un sentido el funcionamiento y la perversidad de las naciones. Claro que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero todo está bajo la buena administración de Dios. Si oramos todos juntos, ¿tendremos a un México bueno? Yo no lo diría así. Yo diría que si oramos todos juntos, el México en el que vivimos debe convertirse en lo que Dios está administrando hasta el día en que Él venga a reinar sobre todas las naciones. Esto no es falta de fe, es entender que Él tiene un plan perfecto y una historia bajo su control, con miras a que Cristo sea exaltado y todo quede bajo su dominio. Dios mismo, entonces, el que administra es Dios. Y esta administración lleva control de la historia, como dije, para llevar a cabo su propósito que se ha determinado. ¿Cuándo? En el cumplimiento de los tiempos. Y esta frase implica el tiempo oportuno, un momento preciso y especial. Este tiempo se inaugura con la venida de Cristo, en gloria, majestuoso, para comenzar su reino milenial. A nosotros que creemos en el milenio, ¿verdad? De manera literal, comienza a reinar y a ejercer ese dominio para unir perfectamente todas las cosas. Y una vez que erradica el pecado a Satanás, todo va a funcionar de manera perfecta. Y este es el texto final. Cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿y cuándo se van a hacer estas cosas? ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? Y el Señor, habiendo pasado con ellos 40 días y habiéndoles explicado acerca del reino, les dice algo, hermanos, que debemos comprender, y se lo leo. Capítulo 1, verso 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En el cumplimiento del tiempo preciso que el Dios sabe cuándo es, estas cosas se llevarán a cabo. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Vivir el reino de Dios ahora en la tierra. Recordar que Él reina y que yo doblo mi rodilla y yo debo obedecerle. Proclamar que Él es el Rey de todos. Hermanos, ¿cuántas veces nos vemos detenidos a evangelizar a alguien porque decimos, es que se ve tan autosuficiente? Es que tiene sus planes y su vida. Si yo vengo y le digo que Cristo dice que le entregue su vida, me va a aventar una bofetada, quizás sí, pero ese es el misterio que debes proclamar. Él es el Rey. Y a Él le pertenece la vida de cada ser humano. Y le debe pertenecer para su gloria. Y debes decirle a la gente, estás viviendo mal, debes vivir para Cristo, aunque para ellos sea
locura. En la redención, el Señor nos ha bendecido y nos ha dado perdón de pecados, sabiduría, y nos ha revelado el misterio de su voluntad, lo que va a acontecer en el tiempo futuro y que acontece ahora en el tiempo presente. Gracias a Dios por su redención, ese pago que ha adquirido todas las cosas en absoluto para su gloria, para su gloria. Puestos en pie y oramos, por favor. Señor, tú eres Rey. Tú estás sentado en tu trono. Y nosotros somos los súbditos de tu reino. Gracias por haber amado personas que no te amaban. Gracias por haber pensado en gente que no era digna de ser considerada por causa de nuestros propios pecados. Gracias por el sacrificio que llevaste a cabo para redimirnos en el ahora, en el presente. Gracias, Señor, por darnos la capacidad necesaria para que ahora entonces vivamos de manera distinta para tu gloria. Señor, que esta idea impregne nuestras mentes. Señor, vivimos bajo tu reino. Vivimos para tu gloria. ¿Cuántas veces he sido egoísta y he buscado satisfacerme a mí mismo a expensas de dañar a otros? Y sobre todo, a expensas y pecaminosamente de agradarte a ti, Señor. A veces no podemos ni siquiera vislumbrar nuestro propio pecado. Te pido perdón, Señor. Que tú seas el Rey de nuestras vidas de manera real, práctica. Porque hemos depositado nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, que es el único medio para ser salvos. Ayúdanos, mi Dios. Ayuda a tu pueblo. Gracias. Queremos alabarte en Cristo Jesús. Amén.